El pasado 4 de septiembre se conmemoró el Día de la Historieta Argentina. Esto debido a que las páginas de la revista semanal Hora Cero publicaron por primera vez la emblemática historieta argentina El Eternauta, la historia de Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Hoy, a raíz de esto, decidimos grabar un episodio teniendo en cuenta el contexto y el fandom que nos suele escuchar, abarcando una lista muy interesante sobre la historieta local. Bienvenidos todos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series y tantas boludeces más. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado con lo que queda, los restos, los vestigios que quedan de mi capitán, mi sargento, mi general, mi Führer, el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien, Martín? Bien, excelente. Y tenemos un invitado que no es tan invitado, que tiene las puertas abiertas siempre que quiere. Que la última vez que estuvo acá, si ustedes recuerdan, generó un debate muy curioso, ¿no? Sobre la tercera oleada y le dijimos, che, David, para la próxima conseguite un tema igual de interesante, igual de polémico, queremos bardo, rock and roll. Y David estuvo naufragando por estas aguas oníricas de la historia de la historieta nacional y consiguió una temática más que interesante. Así que, ¿cómo estás, David? ¿Cómo anda, Martín querido? ¿Cómo le va, Fede? Fede, presidente, David, canciller. Nah, pero hablando en serio. Bueno, en esta celebración, estamos en un día tan particular, tan lindo como la historia de la historieta argentina, vamos a tratar un tema que es la historia del manga argentino. Una historia amplia, una historia que abarca más de 30 años, pero que bueno, esto va a ser una introducción, esto es para que la gente conozca porque va a estar dividido, podemos decirlo, en dos partes. Primero voy a hacer una pequeña aclaración. Esto que van a escuchar ahora es mi investigación, es lo que yo voy investigando, lo que yo voy hablando con los protagonistas, con la gente que estuvo en esa época. Hay que tener en cuenta principalmente que es una época en la cual la información no tenía la velocidad actual, es una época sin internet, es la época de los fanzines. También hay que tener en cuenta que lo que yo cuente es mi forma de investigar, o sea, la forma en la que tiene un músico, un poeta. No, yo no soy una persona instruida en letras, yo solamente estoy contando y voy a contar lo que... David, sos un romántico, decilo. Por supuesto, soy un bohemio. ¿A qué voy qué significa esto? Que no significa que yo lo que cuente sea la verdad absoluta, no significa que está todo compaginado aquí, no, obviamente que va a haber obras que quedan afuera porque no da el tiempo, o sea, esto es apenas algo para que entre la gente y sepa que existe un manga argentino, cómo fue la historia inicial, para que la gente tenga un contexto. Vamos a tratar el año 92 hasta lo que va a ser el año 2007, esa época. O sea, tengan en cuenta lo que era todavía, o sea, Ivrea cuando editaba no es la Ivrea actual, era una Ivrea todavía mucho más pequeña. Vamos a tratar un poco lo que es antes del 2001 y después cómo quedó todo después del 2001. O sea, hay que ver la brecha temporal esa y que todavía, imagínense que cuando termine esta historia, este podcast, en el año 2007 todavía las casas no era tan común que tengan internet. Todavía se manejaba mucho las revistas, los celulares no tenían cámara de fotos. Y que bueno, espero que la gente que esté escuchando aquí les guste. Y bueno, voy a proceder a comenzar cómo empezó todo, básicamente. Está muy bueno eso David, que decís, ¿no? Porque que recalcaste Ibrea, en ese momento era una Ibrea todavía buscando su identidad, si se puede decir. Sí. Por más que está básicamente orientada en el manga. Todavía no estaba la cantidad de editoriales que hay actualmente, no estaba la inmediatez de pedir. O sea, antes, en ese momento, la gente leía un manga, ya era un tesoro, o sea, y podía esperar meses hasta tener otro manga. No es como ahora que sale en el día y ya mañana lo quiero tener el manga. Era todo mucho más lento y mucho más tranquilo. Eso también es muy importante. Totalmente. Y además, muchos de los pioneros que vamos a tratar son gente que se fue formando como pudo. Ahora vos haces un clic y vos decís, ¿cómo dibujo manga? Tenés 100.000 videos. ¿Querés verlo a Leiji Matsumoto dibujando? Está. ¿Querés verlo a Katsura dibujando? Está. Al mangaka que vos quieras, vos le ves la mano al tipo dibujando. En ese momento era como se podía, con los libros que llegaban, con los maestros que llegaban. Y algo muy importante, Argentina siempre tuvo una línea, un linaje de dibujantes y artistas que son impresionantes. O sea, no es que el manga llegó y no había nada, no.
Estamos hablando que siempre hubo, desde el principio del siglo XX, muchísimos dibujantes extraordinarios. Pero bueno, Sí, totalmente, totalmente. dicho esto, voy a hacer una pequeña, lo que sería antes de los 90. Antes de los 90, podemos decir que el primer gran contacto que tienen los artistas, los dibujantes o músicos, todos con el manga de Astro Boy especialmente, es en la Bienal de la Historieta que se hizo en el Instituto Di Tella, en el año 68, 69, se está hablando de 50 años atrás. Ese fue como el primer gran choque. Del Di Tella van a salir artistas de la talla de Marta Minujín, artistas plásticos. De la música va a salir Luis Alberto Spinetta. O sea, ese fue como el primer impacto, que la gente pudo ver lo que era un manga original de Astro Boy en japonés, porque era una exhibición, digamos, de todas partes del mundo. De ahí va a ir pasando el tiempo y vamos a llegar al año 80. El año 80 va a suceder algo que es fundamental en el fandom, que es el gran segundo impacto, digamos, de lo que sería el manga dibujado, que primero en principal lo vamos a tener con Robotech y Mazinger. Robotech y Mazinger es para los 80 lo que en los 90 va a ser Los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball. Robotech es el que crea el fandom enorme que llega hasta el día de hoy. O sea, gente de 60 años, de 50 años, que ven cuando eran jóvenes en ese momento, y comienzan a salir revistas, por ejemplo de Leda Films, con historias que eran reinterpretadas por dibujantes argentinos de Mazinger y Robotech. Esa es como la prehistoria, podríamos así decirlo, de artistas que ya comienzan a emular eso que ven. Obviamente no sabemos si eso era oficial, si pagaban los derechos, eso no importa. A lo que vamos es que ese es el primer contacto que comienza a tener. No solamente la gente de 20, sino que los pibes de 10. Y ahí eso va a ser el contacto que van a tener los que van a ser los que vamos a comenzar a hablar, que son los pioneros, digamos, en todo lo que sería este tema. Y ahí vamos a llegar al año 90. Antes año de que 90, siga David, sí. me gustaría saber, ¿no? Una curiosidad. Fede es profesor de historia, está familiarizado con lo que es un proyecto de investigación, yo no me recibo por vago, pero para el público, ¿no? que desconoce, era bueno que expliques un poco cómo fue que se te fue dando esta investigación, qué metodología utilizaste, por qué te decidiste escabullirte este mundillo, ¿no? Porque hoy hablábamos en la previa. Lamentablemente, quizás para muchos, dentro de lo que es el fandom del manga, ¿no? Hoy uno no encuentra quizás tanto interés en esto de revalidar el pasado, ¿no? Revalidar a estos artistas argentinos, ¿no? Está este debate si es historieta con estilo manga o si es manga argentino realmente, ¿no? Pero viste que hay mucho prejuicio. ¿Y cómo fue que te decidiste por meterte a investigar, que te atacó el bichito de la curiosidad por indagar sobre estos autores y estos mangas? O historietas, como quien prefiera decir. Bueno, eso es buena pregunta, Martín. Bueno, como saben varios, yo soy tucumano en realidad. De hecho, justo estoy ahora en Tucumán. Tucumán para mí es lo que podríamos decir el jardín del manga. Aquí hubo artistas impresionantes, dibujantes tremendos, y aquí existía una revista de culto que se llamó la revista Trix. Esa revista publicaba artistas de todas partes del mundo, curiosamente, y también argentinos, pero tiene una particularidad muy extraña, y es que publicó en tapa un manga. O sea, fue una de las primeras revistas, digamos, en Tucumán, que publicó, un personaje de manga en su tapa, que justamente es un manga que se llama Gon, de Masashi Tanaka. Esa es la primera vez, podríamos decir, a inicio del 90, que una revista en todo el país, ¿no? Pone un personaje de manga y que adentro hay un manga. Y eso es como los primeros acercamientos. Y a la vez... ¿Qué historieta dijiste? Se llama, es Gon, se llama, es de un... Es una Dinosaurio. historia como de un dinosaurio. Ah, sí, la leí. Súper recomendada. Bueno. Es una historieta muda, no tiene onomatopeyas ni textos, y es un dinosaurio que tiene super fuerza y anda en diferentes lugares, en diferentes países del mundo, peleando y a veces ayudando a otros animales. Entonces, no sé, en un momento está en África, va pasando en diferentes países y es como media humorística y como de pelea. Si alguien leyó la Roster Fighter, la historieta, la del gallo, tiene como el padre.
Sí, le rechorea eso. Y el dibujo es una locura. Si ustedes buscan Es Gon, impresionante. el dibujo es súper realista, súper detallado y no lo puedes creer. Es una locura lo que es esta historieta. Bueno, cuando yo vi eso, dije, para un momento, dije yo, o sea, en Tucumán ya había gente a inicios del 90 que tenía pleno conocimiento de que era el manga. Y después bueno, pues yo tengo toda una investigación que le estoy haciendo actualmente, y es rescatando lo que fueron los afiches de los primeros concursos de manga tucumano. El primero se da en noviembre del año 98. ¿Qué significa esto? Que ya había todo un hambre de personas queriendo dibujar este estilo, porque, por ejemplo, se proyecta Evangelion, la película, se proyecta Akira en Tucumán, antes de que lo transmita Locomotion. ¿A qué voy? Voy a que justamente vengo de una provincia en la que el manga, quizás antes de que sea totalmente aceptado generacionalmente por todas las generaciones, ya había un montón de artistas que quizás no necesariamente sean consagrados, gente amateur, pero que ya le gustaba el manga. Y cuando comencé a investigar eso, me di cuenta y dije, che, entonces esto significa que ya hay una historia previa. Porque a la vez, y esto es importante decirlo, yo vengo también de otra investigación que también estoy haciendo paralelamente, y es investigar el fanzine y la revista madre de todas las revistas de anime en el país, que fue la revista RAN, el robot argentino nipón, ¿no? Empieza en el año 93, y el año que viene va a cumplir 30 años. Esa fue la primera publicación en que nace como fanzine, dirigida por Patricio Lam, por César Pereira, que ya hablaremos de él dentro de un rato, y que aborda al 100% el anime, o sea que todas sus páginas hablen pura y exclusivamente de manga y de anime, y a la vez que tengan en portada personajes de anime. ¿Qué significa esto? Antes habían existido, pero eran solamente revistas como de información esporánea. Por ejemplo, tenés antecedentes como Comic Magazines, que tiene la tapa de Akira y que dice llegó el manga gigante. Pero obviamente es un fascículo. Después había otros temas. O tenés, por ejemplo, como pasó esta, la revista Trix, que ponía el manga, pero no es que te cuenta toda la historia. O tenés, por ejemplo, al gran Andrés Acorsi, que con la revista Xenon publica, perdón, con la revista Cocktail, publica el manga de Xenon, de Kansaki. Esa es como la primera vez, digamos, que se traduce un manga. Bueno, la revista RAN lo que va a hacer, y esto es lo más importante, es, primero, va a haber dibujantes como César Pereira que al no existir lo que era, digamos, copiar y pegar en Corel, por así decirlo, las imágenes de los mangas, no había internet tan rápido, él trabajaba con Corel 1, él redibujaba la imagen en tapa, hasta fines de la revista. Otra cosa muy importante, vamos a ver que en la revista se van a ver tiras, aparecen de vez en cuando tiras dibujadas por algunos de ellos, pero todavía eran tiras, todavía no eran historias, pero ya eran tiras de dibujantes que creaban historias propias. Hasta antes de la revista RAN, todos eran en sí, lo que vimos, creadores de revistas de cómics, de muchos tipos de géneros, no solamente de manga, pero obviamente el material original. Y después, lo que vimos, lo que hablé antes, que era la revista de Mazinger o de Robotech, eran reinterpretaciones de lo que era del material japonés. Pero en la revista RAM vamos a ver. Corregime, David, a ver si capaz si entendí bien o entendí mal. ¿Es un trabajo similar al que hicieron en los 90 Atilio Millán o Sergio Bonasola con las revistas de, como bien declaraste vos, la siguiente generación, Saint Seiya o Dragon Ball? ¿Es un trabajo parecido? Viste que ellos No, redibujaban los escenarios japoneses, ¿no? Las escenas japonesas las redibujaban ellos por cuestiones de no poder conseguir la imagen original. claro, ese es el ejemplo perfecto de la influencia de esas primeras revistas de Leda Films. El Robotech de Mazinger, bueno, era ese mismo estilo, redibujar, reinterpretar, digamos. O sea, están reinterpretando lo que era la obra, pero todavía faltaba para que sea el material original. Eso es lo importante. Claro. O sea, lo que yo estoy abordando ahora y lo que vamos a entrar ahora a abordar es algo que sea material. Primero, que el autor diga que está dibujando anime, o sea, que el jazz perciba que está dibujando anime, que donde esté publicado sea una revista sobre anime o una editorial, como ya vamos a ver,
y que todo ese conglomerado de cosas van a empezar a nacer el manga argentino. Alrededor de la RAN, que ya hemos hablado, justamente tiene todas esas particularidades, ellos se reunían en lo que es, escuchen bien, hay que poner la plaquita ahí, el Burger King que está en Corrientes, casi esquina con Callao. Vayan después a ver, vayan a Google Maps, bueno, aún existe. En ese lugar se reunían todos. Se reunían los muchachos de la RAN, se reunían los fan club de Robotech y se reunían también un club de dibujo que justamente comenzó a hacer personajes, digamos, de anime ya propios. Aquí voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer una mención. Muchas de las cosas que nosotros vimos que va a ser común en la revista Láser o en los mangas de Ibrea, nace ahí, con toda esta charla de todas estas personas. Antes de que exista Láser y todo lo demás. O sea, los de la Rante, por ejemplo, César, justamente, que ya vamos a abordar el manga de él, César fue el que creó el concepto de vamos a hacer que si conseguimos las tiras originales, digamos, del manga, las imágenes originales, que los personajes no hablen en neutro, sino que hablen en argentino. Ya la historia comienza a parecerse como más cercana a nosotros, van a surgir los fansubs, todo surge de ahí. Ese es como el caldo de cultivo para todo lo que ya está por venir ahora. ¿Alguna pregunta? No, más que interesante lo que estás contando, ¿no? Antes de que pases a analizar lo que es el periodo del 96 al 2006, ¿no? Que justamente es donde se centran esta selección que vos hiciste, siempre hay que recalcar que David lo que hizo es una selección, porque, a ver, hay mucho más para contar, pero esto obviamente es algo introductorio para aquel que quiere conocer, y la idea tampoco es marearlo y darle la enciclopedia completa. Pero lo que han escuchado, digamos, es la historia previa. Y ahora van a entender por qué voy a elegir ahora voy a elegir el año 99, y ahora vamos a hablar del primer manga que ya se publicita como primer manga. Pero bueno, exactamente como primer manga. David, antes que nada, ¿cómo definirías vos el significado de manga, ¿no? Para este público, ¿qué sería? ¿Cómo definirías vos el manga argentino, ¿no? Para este público que está arco de cabeza de termo, no, eso no es manga, porque no lo hizo un japonés, viste, qué sé yo, que siempre uno se encuentra como si fuese que la definición de manga, ¿no? El término condiciona la calidad del producto, ¿no? Siempre hay que aclarar que no porque algo no sea manga es malo y no porque algo sea manga es bueno. Pero parece que mucha gente, si el producto no es japonés, no parece interesarle. ¿Cómo definiría vos? ¿Por qué justificarías que esto sí es manga? Bueno, es muy fácil. Por la influencia de su autor, las influencias que tiene, no solamente la influencia nacional, sino la influencia que viene justamente de los artistas japoneses, y a la vez ese hecho de emular y a la vez hacer como propio ese lenguaje. Eso lo ves en todas las cosas. Yo soy un músico de jazz, por ejemplo, y el jazz es algo norteamericano, pero ya el jazz argentino tiene 100 años en el país, y no vas a decir que no hay jazz argentino. Y lo mismo, si vos querés, lo podemos aplicar al rock. Lo mismo, si vos querés, lo podemos aplicar al fútbol. Como todas las artes, ya sea deportivas o las artes musicales o las artes plásticas. Lo que pasa es que, a ver, ya de por sí nosotros mismos somos hijos de un montón de culturas. Nosotros ya de por sí somos una mezcla concreta de diferentes culturas. No existe una sola cosa. Existe, de hecho, la historieta nacional toma muchísimo de la historieta europea, de la historieta francesa, de la historieta franco-belga, todas esas partes, mucho de la historieta americana. Podemos decir el caso, Borges hizo la traducción de un cómic americano cuando recién comenzaba. Entonces, ejemplos así tenés millones de traductores, de todo lo demás, que las influencias son obvias. O sea, en el arte no lo podés, el arte es imposible que lo mantengas así, menos ahora, en época de globalización, pero es imposible mantenerlo en una caja y que quede todo perfectito, porque todas las personas tenemos influencias. Cómo hablamos, cómo hablamos las cosas, la tonada de cada lugar, los artistas de cada lugar. Por eso el manga, hay un manga argentino porque es un lenguaje. Es un lenguaje que a la vez. No, para terminar de cerrar la idea, tu idea, ¿no? Hace poco cuando entrevistamos a Diego de Book Hall, que también tiene la editorial Kemuri junto con Mangatuber Leo, él contaba que uno de los requisitos de los japoneses para que ellos te cedan su licencia de manga es que vos previamente hayas publicado un manga.
¿Viste? Es Claro. mero difícil. ¿Cómo publicar un manga si todavía no tengo la licencia? Y Y no, ellos porque publicaron ya tenés justamente. manga en tu país. Ellos Ya hay. ya publicaron con Kemuri Claro, sí, sí, no, antagonista, pero es el cómic. Y si los claro, japoneses consideran que eso es manga, ya está. pero ¿Qué más quieren? de hecho, ¿vos viste lo que era el jurado que estaba integrado cuando que votó eso? Estaba Oda, estaba Toriyama, o sea, Toriyama y Oda, o sea, ¿qué más querés? O sea, ahí tenés la historia misma, te está votando. Y yo me parece que eso es, no sé, ya más que Toriyama te está diciendo sí, te está dando el ok, ya está. Ya más con eso, ellos mismos te lo están diciendo. Es más, vamos a un ejemplo que es gracioso. Los japoneses tienen festivales de cosquín, tocan folclore. Y vos escuchás eso y los tipos parece que hubieran nacido en Santiago del Estero. Y no me vas a decir que eso no es folclore. Y tango, los tipos hay campeones de tango japoneses. Y no me van a decir que eso no es tango. ¿No? Es algo, a ver, es imposible que no haya influencias de las diferentes culturas, y más en Argentina. Argentina misma es hija de diferentes culturas. Es así. Claro, claro. Te Así dejo que, seguir, David. ¿Cómo avanzamos con perfecto. esto? Bueno, ahora vamos a comenzar a lo que yo quiero ir y al primer manga que también voy a recomendar. Algo muy importante. Hay antecedentes, obviamente. Estábamos contando, hubo fanzines, hubo muchos antecedentes, pero ahora yo quiero abordar, bueno, pero ¿cuándo es cuando ya lo comienza a editar una editorial? Que eso es el tema, ya cuando pasa de ser el fanzine, digamos, a ser ya algo, bueno, vamos con una tirada. Bueno, y en esto obviamente va a estar el gran implicado, obviamente, para mí, en la gran revista Comiqueando. La revista, pero que fue importantísima. Una revista que acá en Tucumán es de culto, también la Comiqueando. No solamente hablaba de cómic americano, sino que en sus páginas vas a ver lo que son las notas que son impresionantes de Mariela Carril. Que Mariela Carril después estaría, como todos sabemos, en el Club del Anime. Pero bueno, la revista Comiqueando va a tener un sellito editorial, por así decirlo, que era Comiqueando Press. Y ahí va a ser lo que va a ser como para mí el inicio de todo esto. Por ejemplo, vos abrías la RAN y vas a ver que hay una publicidad que dice: llega el primer manga argentino, El regreso de Daigar, de Ignacio Rodríguez, que muchos años después, no sé, yo no sabía quién era Ignacio Rodríguez. Bueno, cuando se celebraron los 25 años de la Comiqueando, ellos contaron que Ignacio Rodríguez se refiere a Minaberri. Minaberri, hoy un consagrado autor, un tipo es impresionante, que dibujó en Fierro y todo lo demás, que daba sus primeros pasos. Alguien que tenía 20, 19 añitos cuando hizo El regreso de Daigar. El autor de Dora. La historieta se La autora publicó en la Dora. segunda etapa de la revista Fierro, que hay como 5 libros publicados de este autor, Minaberri. Sí, sí, sí. Es impresionante. O sea, pero obviamente, vamos a decir una cosa, eran muy jovencitos cuando todos los autores que yo voy a nombrar ahora dibujaban. Tenía 20 años, 21 años, creo que tenía 20 años, ese jovencito. Pero bueno, el regreso de Daigar tiene algo muy importante. Tiene todos los matices para la ruptura absoluta y tomarlo como el primer manga. Editado por una editorial. Antes, pero bueno, se entiende el concepto. Primero, se publicita como manga. Segundo, ya lo saca una editorial que lo toma como un manga. El autor mismo en la Comiqueando, hay una especial en la Comiqueando, hay una hoja que cuenta, cuando estaba por salir el manga que él cuenta cuáles son sus influencias, y eran marcadas las influencias no solamente nacionales, sino también japonesas. Entonces tiene todo el cóctel para que sea ya un manga argentino. Cuando vos abrís El regreso de Daigar, para todas las personas que quieran ver cómo es este manga, yo tengo unos videos que muestro todas las hojas del manga, se llama Pioneros del Manga Argentino, capítulo 1, y ahí ponen El regreso de Daigar, y bueno, lo van a poder ver para los que quieran ver este manga. Y para los que lo quieran comprar, siempre sale en Mercado Libre, aparece. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué tiene este manga? Primero, tiene no solamente el hecho de que ya hay mechas, ya hay robots, sino también los mismos personajes, por así decirlo. Ya tienen todos los chistes, las formas, el dibujo, los ojos, el hecho de que hay páginas que los hace chivis, o sea, todo lo que ahora para nosotros es lo más común del mundo. Pero bueno, este manga el muchacho lo hizo primero, ¿no? Y es increíble ver la historia, que tiene, creo que son 100 páginas,
Pero bueno, tiene un alma muy de fanzine, pero nos va a contar, digamos, que es como una historia que nos lleva a la luna, que hay una chica, digamos, que le regalan un robot, y bueno, y ese robot tenía enemigos, y bueno, y van a pelear, y vas a ver todo. Tiene todos lo que serían los ítems de un manga, de comedia y de un manga de robots. Bueno, o sea, es para pasar el rato, para divertirse. En lo personal a mí me encanta, es una belleza. Es una belleza porque, primero en principal, que alguien se haya animado realmente a hacer eso, que haya puesto, porque todas estas personas que yo voy a nombrar, son personas que le ponían toda la pasión del mundo cuando hacían estos fanzines y estos mangas. O sea, nadie se hizo millonario, a eso me refiero. Nadie es como en Japón, no es que hay tipos que tienen que realmente es una industria. Esto eran tiradas cortas, que esto también es muy importante saberlo, pero que ya en los dibujos hay una pasión que es impresionante. Así que si Sí, ya quieren un desde manga, la misma portada se puede ver como lo transparente y lo diáfano de arte que tiene la obra, sí, ¿no? Algo que hay que recalcar también que muchas de estas características que recalcás vos, ¿no? Los gestos chivis, los mechas y todo eso, tengamos en cuenta también el contexto de los 90. obvio, Si no me equivoco, David, 99. fue 99, ¿no? 99. 99. Eh, Esto es del año 99, mediados del bien, 99. bien estábamos familiarizados con todos estos conceptos que vos recalcás, tampoco es que teníamos la inundación de mangas y anime que tenemos hoy en día. Entonces fue una apuesta quizás más arriesgada todavía en ese momento. Es que aparte lo arriesgado a la vez es poner gigante manga argentino. O el nombre que inventaron en la Comiqueando, Argentimanga. Eso es lo rupturista. Eso no lo escuché, eso no lo había escuchado, Sí, Argentimanga. sí, dice, bueno, ahí lo digo, cuando en el video, para los que quieran ver, bueno, yo muestro la parte inicial, que es una editorial que hace Andrés Acorsi. Un aplauso para Andrés porque él fue, para mí, el maestro de maestros. O sea, fue realmente el tipo que tuvo las tablas de la ley, ¿viste? Fue el primero en apostar al cómic y con una pasión que sigue hasta el día de hoy. De hecho, la Comiqueo sigue hasta el día de hoy de manera digital. Pero bueno, a lo que iba, digamos, que lo nombraban ya Argentimanga. Hago una salvedad. Puede haber gente que me diga, che, pero la láser que había salido en el 97 había editado Convergencia. Porque ya me imagino que alguien va a saltar, ¿no? Y me va a decir eso. Sí, Sí, pero eso no era manga, no era estilo manga, era otra cosa. exactamente. ¿Por qué? Porque todavía Ibrea, en ese momento, de hecho, uno abre la láser y cuando habla de Convergencia, todas esas obras, o sea, a ver, tienen también toda la importancia. O sea, yo no le estoy restando importancia, pero todavía se publicitaran como continuadores de la historieta nacional. De hecho, vos si abrís una de las publicidades donde habla el amigo de Oberto, justamente lo presenta todavía como el continuador de la historieta nacional, cómic argentino todavía. O sea, faltaba ponerlo grande manga argentino. Por eso es que lo rupturista del regreso de Daigar es que ya se está presentando como manga. Eso es lo importantísimo. Luego de esto, Perfecto. luego de esto, Te quería comentar, disculpa que te interrumpa. Yo me acuerdo, viste que en esa época el mundo editorial es chico, se conocen todos. sí, Se conocen todos y siempre hubo una rivalidad entre, no sé, la Láser y la Comiqueando, ¿viste? Yo en ese momento no consumía la revista Láser todavía. Me acuerdo consumir una revista que se llamaba Enciclopedia del Manga y el Anime, sobre producciones, pero que era como una especie de ramificación del sello A4 de Javier Doello. ¿Qué pasó? También había cierta rivalidad con Andrés Acorsi, con Comiqueando, y me acuerdo que había una sección en la que se llamaba Toriyama Records, me acuerdo, que creo que en el número 8, si no me equivoco, hablaban sobre el regreso de Daigar. Pero con esta rivalidad que existía, imagínate que no te hablaban bien, te lo defenestraban. Con esto que hablábamos hoy de los prejuicios hacia el manga argentino, ¿viste? Y uno de chico, influenciable, ¿viste? Uno cuando era chico, si lo hizo Berto, si lo hizo Javier Doello, debe ser verdad, boludo. Eh, Uno medio que tenía también ese ataque de prejuicio eh, al regreso de Daigar justamente. Pero posteriormente, creo que el número 12 de esa revista, habían anunciado de otra editorial que no recuerdo ahora, David, que yo eso te lo había comentado, una historieta y te la venía como, este es el verdadero manga argentino, el verdadero primer manga argentino, creo que era Vortex o algo así. Pero bueno, cuestión,
Esa fue el pantallazo que tuve yo con Daigar, el pantallazo de la contra, no de Andrés Acorsi cominqueando, sino el pantallazo de quien te lo quería tirar abajo, dañando justamente el mercado argentino de esta manera. ¿Vos percibiste, notaste en tu investigación relatos de opositores a esta idea? Bueno, yo ese tema, viste, mucho de dar nombres, viste, y hablar de problemas internos que hayan tenido, ese tema yo prefiero saltarlo, viste, porque, Claro, claro. a ver, yo no puedo hablar de esas personas, o sea, yo no los conozco, y no tengo la suficiente información como para decir si ellos afirmaron esto. Sí, o sea, sí existieron rivalidades, digamos, pero lo que está diciendo, viste, yo tengo que tener y no pude conseguir todavía lo que vos esa parte donde le dicen esto de Daigar, ¿me entendés? O sea, para esas, igual yo eso prefiero saltearlo. ¿En qué sentido? Que eso no beneficia nada. O sea, contar puteríos internos para mí no suma absolutamente nada. Yo lo dejo pasar. Es cierto que que pueden haber existido rivalidades. De hecho, vos lo leías en el correo de algunas revistas, sin dar nombres, pero ellos mismos después se conocieron, estuvieron juntos. O sea, de hecho, en las páginas de Comiqueando dicen que no hay ninguna rivalidad con la láser. O sea, en el sentido de que muchas veces el problema lo tiene el público, ¿no? El público inventa esas rivalidades porque hay una realidad. Argentina tiene un concepto constante de esa futbolización de enfrentar. ¿Me Todo entendés? es Boca River, todo es Boca River. Todo es Boca River, ¿me entendés? Y eso No es lo inventamos, porque el público quiere eso. sí, o sea, el público, y eso es un problema que ha contaminado, bueno, han llegado hasta el día de hoy. O sea, todos los hechos que han ido sucediendo, las cosas que están pasando ahora, tiene mucho que ver con eso, que son ya cada vez polaridades en todos los aspectos, no solamente políticos, sino sociales y artísticos, en los que pareciera que vos tenés que estar de un lado o del otro. O sea, y si vos estás de un lado, no podés decir nada bueno del otro lado, ¿me entendés? Y eso es algo que hay que cortarlo, ¿me entendés? Nombraste, de todas formas, has nombrado una revista muy buena, que fue la revista Vortex, que también hubo grandes artistas, o sea, que dibujaron ahí, que también era manga, por supuesto. Pero, a ver, hay algo muy importante que hay que decirlo. Comiqueando Press ya era una editorial, ¿me entendés? O sea, quizás no lo que llamamos como Ibrea gigante, pero, por ejemplo, Vortex era algo mucho más hecho con alma más de fanzine, o sea, por gente que tiene las ganas, ¿me entendés? Pero en sí es algo que sin ser una editorial, a eso me refiero. ¿Me entendés? Pero sí, o sea, siempre tengamos en cuenta el contexto. El fin de los 90, tengamos en cuenta cómo está algo el mercado. Autogestionado. La palabra es autogestionado. Vortex era más autogestionado. De hecho, en la revista te regalaban un pase para ir a Sacoa. De hecho, acá la tengo. De hecho, sí, yo tengo contacto con alguien que estuvo ahí, que después voy a contar, en esa revista, todo, y que es impresionante. O sea, te daba, y valía 2 pesos. Te daban 2 pesos en Sacoa, una cosa así. Pero bueno, no importa eso. Vamos a lo importante. Después de esto, digamos, vamos a saltar en el tiempo y vamos a llegar al 2001. Y esta es otra forma de editar. Mediados de 2001, gente. Hay que ver cómo estaba todo ya. O sea, no era el año 99, ya era el mediado de 2001. ¿Qué pasa acá? Acá va a salir una revista que es importantísima y esta es otra manera de editar manga argentino. Aquí va a salir la revista Nuke. Es la sucesora espiritual de lo que sería la revista RAN. Casi todo lo de la revista RAN pasan a la revista Nuke. El gran Patricio Lam va a ser el director, pero la diferencia de la RAN, que era algo mucho más con alma de fanzine, y después que salió ya más como revista, todavía era algo mucho más autogestionado. O sea, se lo hacía por pura pasión, en ese sentido. La revista Nuke ya va hermanada de lo que sería la editorial Power Play, una editorial que, bueno, ya no existe, pero en ese momento tenía un conglomerado de varias revistas que hablaban mucho más de lo que era informática, juegos. Pero bueno, la revista Nuke, que comenzó como el primer número hablaba de anime, pero de otras cosas, ya el tercer número ya era full anime. Y aquí va a nacer lo que es el segundo manga argentino que yo recomiendo y que es creado por César Pereira, otro de los padres del fanzine del robot, de la RAN, que es César Pereira. César Pereira, ya lo hemos hablado hace rato, bueno, César Pereira dibuja aquí
lo que se llama la Academia Chocusoca. Hago un inciso. Chocusoca es una palabra que inventaron los muchachos de la RAN para designar al robot de Go Nagai, así ese robot gigante, vetusto, ese robot así pesado, ¿viste? Le decían el Chocusoca. Y esa palabra llega hasta nuestros días. De hecho, si vos ponés Chocusoca en Twitter, todo está, todavía se lo sigue utilizando y se lo sigue haciendo como alusión a esas primeras reformas, ¿no? Y de hecho, hasta dicen, no me consta, pero busquen lo que son fanáticos de la láser, van a ver que hay una láser que utiliza la palabra Chocusoca. No sé, dejo a los investigadores ahí que sepan de la láser, busquen esa palabra. Van a ver que Busquemos a los Sabinos Valentinos que le dejamos esta tarea. Para la casa. Sí. Pero bueno, todo esto, o sea, ¿a qué voy con todo esto? Ya había toda una mística en el sentido de que miren lo que ya todo el conglomerado que ya hay en la historia, ¿no? Y en la patrulla Chocusoca vamos a ver que el hecho mismo, cómo están dibujados los personajes, ¿no? Que es como mitad manga, mitad, pero vuelve a estar también muy importante, porque era, en resumen, es una academia de chicos, digamos, de chicos de elite, que todo el colegio es una tapadera para hacerlos que se enfrenten en una lucha con robots. O sea, el género mecha siempre fue grandilocuente, siempre impactó mucho en el manga nacional. Y bueno, se pelea. Entonces vamos a ver la historia de dos pibes, justamente que comienzan a investigar qué era esto, qué era esta especie de organización, y de hecho se suben a los robots, y hay todos así conflictos así. Pero ¿qué tiene de particular este manga? Este manga lo vamos a poder ver en la revista Nuke, o sea, al formato más clásico de leerlo en revista. Venían los fascículos, estaban dentro de la revista. Para todos los que quieran verlo, está escaneada la revista Nuke. Busquen la revista Nuke de la 9 a la 14 y ahí van a ver busquen la página donde está la Academia Chocusoca y van a poder ver todo el manga, digamos, cómo se va a desarrollar. Pero ¿Llegó a recopilarse, David? No llega. Bueno, ahora justo te iba a decir. Perdón. Estamos a mediados de 2001. Bueno, termina en la Nuke número 14. Y yo les tiro una fecha, la Nuke número 14, septiembre de 2001. Estamos a meses de que explote el corralito. O sea, ahí se comienza a pausar la Academia Chocusoca, se pausen ahí. Van a salir una Nuke más, que es 2 Nukes más, y en lo que es noviembre de 2001, cuando estaba por salir la Nuke siguiente, y ahí, bueno, sucede, o sea, ya sabemos todo lo que pasó. Casi todas las editoriales históricas de la Argentina, y ahí es el quiebre. Ahí sucede un quiebre muy potente, digamos, muy potente en lo que es toda esta historia, de lo que sería el manga nacional. Porque sucede un periodo de que ya sin editoriales, bueno, vuelve otra vez al fanzine, o sea, volvemos otra vez al estado primigenio, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta? No, seguí avanzando. Bueno, pasa el 2001, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, pasa el 2002, pasa el 2003, la láser siguió, o sea, la láser es una de las pocas revistas, como ya sabemos, que siguió. Todas las demás no pudieron, obviamente, porque no tenían espalda después de la crisis, o sea, lo que fue tremendo, o sea, realmente eso fue tremendo para todas las editoriales. En el año 2006, ahí aparece nuestro héroe Oberto, y junto con la persona para mí creadora de esta idea, ¿no? De que Ivrea tenga una línea de manga argentino. Es un señor que se llama Alejo Valdearena, que hay que intentar entrevistarlo, porque él fue el que fue la parte de editor de toda esta línea que va a surgir. Hay algo que es muy importante que hay que decirlo. A Leandro, hay mucha gente que dice de todo en los podcasts, que le pegan fuerte, le dicen de todo, pero hay algo que es muy importante, y es que él siempre apoyó la historieta nacional. O sea, le guste o no a la gente que me está escuchando, en todas las épocas, desde el inicio, el tipo apostó por la historieta nacional y por los autores argentinos.
Aclaramos Ahora que el bien, Sucucho Comiquero no se hace cargo de las palabras de David. Si cualquier cosa lo usan en la cuenta de él y otra cosa no ahí. pero es verdad, lo que estoy diciendo es verdad. Está en los archivos. Desde que comenzó con Ibrea, la láser, el tipo apostó muchísimo. Todas esas revistas que fue alargando, Convergencia en su primera época, está bien, no es manga, pero siempre el tipo ya tenía una visión de, bueno, vamos a alentar la historieta nacional. Que bueno, quizás no tuvo el apoyo de la gente, que eso es otro tema también, que eso podemos darlo como una conclusión al final después. Pero bueno, Claro, pero está bueno esto que sí el apoyo de la gente, porque ahora me imagino que vas a recalcar por qué en esta selección que hiciste de estas historietas de Ibrea, por qué justamente seleccionaste esta en para mí particular. esta Justamente selección hablando de del apoyo de la Ibrea, gente. ya nombrando como manga argentino, o sea, ya empieza, ya estamos viendo que ya está el nombre, pues ya el manga argentino ya está como nombre, ¿viste? Si hablábamos de la Claro. época de Daigar, que era como el primer manga argentino publicitado, bueno, ya estaba casi naturalizado que había un manga argentino. Y para mí, esta selección de mangas, para mí, entre el año 2006 y 2007, son lo más importante que se hizo en la historia del manga nacional. Son obras maestras absolutas. O sea, autores jóvenes que crearon obras primigenias, o sea, casi sus primeras obras, pero bueno, ya hablaremos que venían previamente de los 90, hay que aclarar, pero que eran muy jovencitos y que largaron obras que son brutales. Primero, la obra que ya voy a desarrollar más tarde, que para mí es la obra maestra absoluta del manga argentino, que es Reparaciones Finas de Patricia Leonardo, que es una obra que tiene muchos puntos importantísimos. Primero, Patricia Leonardo es pionera del manga argentino, es la primera mujer que logra que su manga y de toda la historia que venimos hablando sea no solamente un éxito, la primera tirada, llega a mandar otra tirada de Ibrea, o sea, una segunda edición, que se lo edite encima en España, que sea un éxito en lo que son la Expo Comics, que se hable de ella en Clarín. Eso es un hecho histórico del manga argentino. Eso no lo logró en ningún manga hasta ahora, porque de hecho me refiero en el sentido de que la editorial de manga, que es la más importante, no solamente saque tu historia, sino que llega a completar el stock y vaya más a stock y encima en Europa. Ese es el David, cuando manga. hablas que agotó tirada, ¿no? ¿Tenés idea, manejás qué cifra marcó, qué cifra tuvieron en la primera tirada de Reparaciones Finas? Bueno. Según lo que dijo Clarín, en la nota de Clarín justamente que hablan sobre esto, porque hay una realidad, nosotros nunca vamos a saber cuáles son las tiradas enteras, porque no hay una... O sea, hay ¿viste? Hay gente que hace, ¿viste? Bueno, este manga de Ibrea sacó no sé cuántas tiradas. Bueno, la cuestión es que se dice que muchos fueron de 1000 ejemplares todas. ¿Por qué? Porque al lado de Reparaciones Finas van a salir en estos 2 años Operación Tower Tank de Gabriel Luque, Automatic Quilombo de Sergio Coronel, que hago un inciso, se convirtió ahora en una obra de culto, porque literalmente es una obra inconseguible ya prácticamente, y es curiosamente la obra que ahora más reviews le hicieron. Tiene como 4 videos que les han hecho justamente hablando de este manga, pero que en su momento faltó el apoyo de la gente, pero que bueno, que ahora ya es de culto, pero bueno, es un material que, bueno, ese sí que es inconseguible. Ni yo lo tengo, o sea, para que yo no lo tenga, entonces ya se nota bastante. Pero bueno, volvamos al tema. Reparaciones Finas. Reparaciones Finas es el tercer manga que yo recomiendo. Es una historia, primero, hermosa, o sea, es un yojo nacional, es de una belleza impresionante. Lo que es el dibujo, los cabellos de la protagonista, cómo dibuja Patricia es extraordinario. O sea, yo soy tan fan del dibujo de ella que yo en el saxofón que yo tengo, yo me edité con Corel un dibujo de la protagonista, Delfina, que está en la boca del saxofón, así gigantesco en la parte de la campana abajo. Bueno, yo tengo toda una gigantografía así puesta. Pero bueno, no importa. A lo que importa. Esta historia, lo que nos va a relatar, bueno, va a contarnos la historia de esta chica plomera, ¿no? Que sufre un desamor y todas lo que serían los inconvenientes que va pasando, ¿no? La búsqueda de trabajo y encima en algo que es muy importante, se desarrolla sumamente en Buenos Aires. Es una historia muy argentina y muy porteña a la vez.
los personajes cómo hablan, el lunfardo que tienen, es muy de la época. O sea, es tan de la época que a mí me recuerda lo que era ese momento. O sea, me acuerdo cuando salió esto y cuando leo ese manga me vuelve a esos ambientes, esos lugares, la música que sonaba en ese momento. Cuando salió Reparaciones Finas, no me olvido más que justo salió también el disco de Cerati, Ahí Vamos de Cerati. Y era la ciudad, Sí. y ese recuerdo lo tengo imborrable, el manga en los kioscos y las paredes del centro de Tucumán llenos de que venía a tocar Gustavo Cerati. 15 pesos costó la entrada de Gustavo Cerati. Pero, Sí, como bueno, decís vos, nos remontan a la eternidad de estas tradiciones que teníamos antes, ¿no? sí. Bueno, de hecho, todos estos mangas tienen mucha correlación también porque hay muchos chistes también con el rock nacional. Vas a ver, en Operación Tower Tank hay un capítulo que literalmente se llama En la ciudad de la furia. O sea, tiene mucho que ver. O sea, es muy de la época. Es bien. O sea, el que la vivió a esa época y se acuerda, te va a remontar mucho a eso. Y bueno, y Fina lo que tiene es que tiene mucho ese dibujo muy también del estilo de las revistas que eran para chicas de esa época. Y bueno, para mí es el manga. Y que también tiene otra particularidad. Tiene su spin-off. Es el único manga argentino, digamos, editado por una editorial que tiene un spin-off de la historia misma, que se llama Casa de Brujas, que salió al año siguiente, del año 2007. ¿Casa de Bruja, Básicamente, David, tuvo un éxito similar a Reparaciones Finas? bueno, ahí es medio curioso. Quizás no tuvo la repercusión primaria como tuvo Reparaciones Finas, pero, por ejemplo, es un manga que tiene muchísima tirada. Es el día de hoy, voy a agarrar, o sea, cualquier persona que me esté escuchando, que se pregunte, ¿cómo es este manga? ¿Dónde puedo verlo? Bueno, ingresa, pone Pioneras del Manga Argentino, que es otro estudio que estoy haciendo, que son de las mujeres pioneras, y van a ver todo el manga que yo leo, todo el manga de Reparaciones Finas. Y bueno, lo pueden comprar en una cadena, bueno, muy importante que ya sabe que justamente de manga, no voy a darle la publicidad, pero bueno, hay una cadena que saben que está en todas partes de Buenos Aires y por Mercado Libre también. O sea, es un manga que tiene muchísimo y Casa de Brujas también. O sea, lo venden por Facebook, lo venden por Mercado. O sea, hubo mucha tirada, cosa que no pasa con los otros mangas. Se nota que los otros mangas, bueno, vendieron poquito. Pero igual, voy a aclarar una cosa, o sea, todos son buenísimos. Todos estos mangas que yo te acabo de nombrar son impresionantes. Para personas tan jóvenes, haber hecho esas historias así son impresionantes. Y que merecían haber seguido. Y acá viene el tema que puede ser para el debate, ¿no? Y es el apoyo de la gente, que eso también es un tema que, bueno, es medio para polémica, ¿no? Que muchas veces, por desgracia, la gente es capaz de comprarse cualquier manga que sea de Japón, cualquier cosa, ¿viste? Con tal de tener la imagen ahí en la biblioteca. Pero no son capaces de apoyar a los artistas nacionales. Para mí es fundamental apoyar a nuestros artistas. Por eso yo siempre divulgo a nuestros artistas y también dibujo a los músicos nuestros. Todas mis historias de Instagram son con historias de manga, por ejemplo esta, y con música argentina, de todas las épocas, digamos. Así que ese es un tema también bastante, que, bueno, despierta polémica, obviamente, y es el apoyo de la gente. Y es Y a lo la que vez, pasa hoy, David, con tanta saturación del mercado, ¿no? Que tenés editoriales que te publican una cantidad de mangas por doquier, también el cómic norteamericano, entonces a la hora del bolsillo de uno, por más que hoy, como hoy decías, no me acuerdo si previo a la grabación o durante, que Reparación de Fina lo encontrás, por ejemplo, por 300 pesos, y uno quizás es más selectivo y tiene, como hablábamos hoy también del prejuicio, ¿no? Que uno se olvida quizás que el mercado de la historieta argentina es muy distinto al japonés, donde pueden hacer series largas, tienen distintos ayudantes para los fondos. Acá es una persona sola, trabajando en su historieta, que no vive de esa historieta, seguramente tiene otro trabajo, otro laburo, exacto. no puede dedicarle de lleno, y quizás muchos de estos autores que vos mencionás tenían en mente hacer historias más largas de varios números, pero obviamente es un mercado totalmente distinto y vos tenés que hacer historias que concluyan en un tomo. Cuando muchos podés hacer como una especie de one shot, dejar como la serie no cerrada, pero con un final abierto que puede llegar a continuar, de acuerdo a si tiene éxito o no, pero no pueden darse el gusto de desarrollar todas sus historias como realmente que quisieran. Y eso es algo que lamentablemente pesa mucho. Sí. Igual voy a aclarar una cosa muy importante. Es el día de hoy
que Patricia Leonardo sigue haciendo arte, sigue dibujando. O sea, yo recomiendo que vean las obras que tiene. O sea, sigue haciendo arte. Creo que, si no me equivoco, creo que está en lo que es Boina Editorial. Viste que hay una editorial así, pero mucho más independiente, por supuesto, que vende pósters y todo demás. Bueno, ella sigue haciendo arte. Y de hecho, cuando ella me comentó en el video que yo hice específicamente reparaciones finas, ella me comentó que ya el año que viene ya va a comenzar con un nuevo trabajo. ¿Qué significa esto? A lo que me refiero es que todos los autores que yo he nombrado nunca dejaron de hacer arte. O sea, no es que se paró y ya no siguieron haciendo. Muchos han continuado. Hay otros que no ¿Puedes han repetir continuado. la editorial, David, la editorial que mencionaste? ¿Cómo? La Creo que se editorial llama... que mencionaste. Sí, creo que se llama Boina Editorial, algo así creo que se llama. Bueno, Boina, busquen Boina y le va a salir que es una boinita así negra y tiene un fondo verde. Bueno, que tiene varios autores y eso es lo que yo quiero hablar ahora. Este pequeño inciso, ya como llegando ya a una conclusión, digamos, y es que luego de esta camada de artistas impresionantes de Ivrea, bueno, ahí sucede que, vamos a decir una cosa importante, obviamente el mercado no era el mismo, no había internet todavía en las casas, estaba hablando del año 2007, en 2007 todavía no había internet, en Tucumán las casas todavía no tenían internet, es una gran realidad. Para tener internet en las casas había que tener mucho dinero. ¿A qué me refiero con esto? La publicidad se la daba solamente a la revista Láser, que es otro tema también. Y ya es la revista Láser, es la revista Láser de la segunda época. Ya no es la Láser de la primera época. ¿Entendés? La Láser de la primera época, que era el boom que separaban el barrio entero. O sea, que hacían cola para comprar en el kiosco. Era una Láser que, bueno, siempre tuvo una gran tirada, siempre fue renombrada la Láser, obviamente. Pero ya es distinto, es una Láser diferente, ya es otro periodo histórico, hay otros redactores, ya fue cambiando la Láser a medida que va cambiando el tiempo. Y que, bueno, después de esto, ya para dar una conclusión, pero ya nombraré un par de obritas que también recomiendo, es que después de esto, lo que pasa con el mercado es que comienza a surgir ya con Internet, y bueno, ahora actualmente con todas las redes sociales, lo que hay mucho es que comenzó otra vez el fenómeno ya de la autogestión, pero a la vez ya con editoriales que son independientes. Obviamente ya no con tiradas ni con una publicidad que te puede dar una Láser, a eso me refiero. Pero bueno, siguieron haciendo los autores. Tenés autores increíbles, por ejemplo, tenés como a Fernando Bis, que es un gran autor, con editorial Módena. Claro, el autor de Peli Cagada y todo el multiverso que creó con esa obra. Sí, bueno, que es un autor tremendo, es muy bueno, ultra recomendado, ¿no? Obviamente, yo hasta el periodo que yo investigo, yo llego a su primer fanzine, que era Fórmula 1 2014. Ahí vas a ver el inicio de los personajes que después verías en Gala. Pero bueno, obviamente, claro, por cronología, a lo que me refiero es que, bueno, Fernando Bis está ahí. Pero le voy a dedicar... recordemos a la gente que David lo que está haciendo es analizar un periodo, por eso no está en su relato, no está contando obras de Fernando Bis, Lea Caballero y otros autores, porque justamente él está abarcando un periodo hasta el 2006 inclusive. Claro, yo llego del año 92, ponele 92 hasta el 2007. Por eso es que, claro, bueno, es un periodo que es el inicio de todo esto. Bueno, otro autor que yo recomiendo muchísimo, que es de los pioneros, que es de lo que comenzó en el año 92, pero que, bueno, no estuvo en las revistas mencionadas, nada, es un autor que se llama Mokedami, Nahuel López, que es un autor de un manga, de un fanzine que era Caótica, que también le hice un review para los que quieran ver, y que muy pronto vayan y busquen en la página de Facebook que él tiene, de Caótica, ¿sí? La última K es con K, es con K, no con C. Búsquenlo, porque bueno, es toda una historia así, también bastante con un estilo de anime también, que empezó en el año 2001. Es un personaje que ganó en el año 2001 el primer premio de lo que era el primer concurso, digamos, de manga del jardín japonés. Digamos, el concurso de mangas, el personaje, todo, lo gana él. Digamos. Pero bueno, él siempre estuvo en lo que sería la parte más fancinera, digamos, y que ahora está por relanzar, o sea, lo está dibujando de vuelta a ese manga Caótica del 2001, lo está haciendo ahora, pero bueno, van a ver que está comenzando de vuelta a hacerlo, ya a color, ya con una estética mucho más distinta. Bueno, busquen Caótica de Mokedami, que es un artista también muy, muy bueno. Y así con todos. ¿Cuál es la conclusión que yo puedo llegar después de todo lo que yo voy estudiando y yo voy viendo?
Primero que esto fue un pantallazo muy rápido, muy simple. Esta no es toda la historia. Es una historia muy, muy grande. Podríamos estar... hay muchas aristas. Los fanzines, tenés cientos de fanzines, cientos de historias que algunas tenían, ponele, 100 tiradas, cosas así, ponele. Revistas hubo bastantes. Y básicamente, lo que yo puedo ir viendo es que hay algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y es la pasión de todos estos artistas. O sea, artistas que no se van a hacer millonarios, pero que han mantenido ese fuego interno de hacer arte de manera irrefrenable. De hecho, muchos siguen hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, que existan editoriales independientes aún hoy haciendo manga, eso es importantísimo. Cuando, bueno, sabemos, a pesar de que el público quizás siempre prefiera o tenga una inclinación por la versión japonesa, digamos, por, entre comillas, original, pero que haya gente que lo siga haciendo, eso es un gusto tremendo, o sea, eso es increíble. Y lo más importante es que la gente apoye a los artistas. Yo siempre voy a bregar porque la gente apoye a los artistas, la unión, ¿viste? O sea, terminar con esa maldita forma de hacer pelear a artistas o que todo sea un River Boca. Terminar con eso, al revés, que se apueste para la unión, ¿viste? No que peleen. Sos muy romántico, David, muy romántico para este mundo quizás. Y por supuesto, sí. Y bueno, es como yo te dije, lo mío es la visión, la historia que yo cuento es la visión de un poeta, de un músico. Yo no soy un estudiante de letras, ¿no? Que podría contarlo de una manera mucho más formal. De hecho, cuando ustedes vean los videos que yo hago de todos estos mangas, yo lo hago muy grandilocuente, ¿me entendés? O sea, la forma en la que yo lo cuento, todo es casi como una performance. Pero porque es mi modo de estudiar esto. Otra persona, igual yo digo, este mundo del manga argentino está abierto para que todo el mundo lo quiera estudiar, digamos. De hecho, este podcast debe ser el primero que lo está abordando de esta manera, el manga nacional. ¿Me entendés? Yo te quería preguntar, David, ¿por qué pensás que, habiendo hoy tantos divulgadores de contenido, ¿no? ¿Por qué te pensás que no se tocó este tema, este debate sobre las historietas con estilo manga o manga argentino, como cada quien lo prefiera llamar, y no se revalidó a estos autores? Bueno, por lo que estoy diciendo, porque no se lo difunde. O sea, las editoriales que tienen un material muy bueno, ¿me entendés? Ibrea sería extraordinario que saque de vuelta. Aunque sea una tirada más de todos estos ejemplares, sería espectacular. Porque los traería a un periodo que ya hay internet, que ya hay todo, y para mí se venderían de manera impresionante. Son obras maestras, son obras de 100 páginas. ¿Me entendés? No va a costar de 2.000 pesos. ¿Me entendés? Si alguien puede pagar un manga que lo trae de España, ¿cómo no va a poder pagar a un autor nacional? ¿Me entendés? Y yo creo que ya era hora de que alguien comience a mostrar lo que eran estos mangas. ¿Me entendés? O sea, muchas veces yo pensaba, yo digo, pero ¿por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie lo dice a esto, a lo otro? Y un amigo me dijo, y bueno, hacelo vos, ¿viste? Yo tantas veces yo decía, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no? Y él me dijo, bueno, comenzá a hacerlo vos, tenés el material, conocés a la gente, todo, difundilo vos. Y así hice. Comencé. Así que espero que esto que yo hago tenga sus frutos. Para mí yo ya estoy contento porque poder hablar con ellos, con muchos de los que hicieron esto, ya, o la gente de esa época, para mí es el mayor premio, ¿viste? Que Patricia Leonardo te comente el video contándome toda una historia que es larguísima. Cuando vayan al video que yo tengo en YouTube, hablando del manga de Reparación Fina, está su comentario que es enorme, que cuenta todo, que cuenta muchas historias al respecto de eso. Y eso para mí es mejor paga, ¿viste? Es lo mejor del mundo. O que, por ejemplo, subir esto, porque yo a pioneros a esta serie que yo tengo, Pionero del Manga Argentino, está en todas las plataformas, está en Facebook, está en YouTube, está en Instagram, está en Twitter, está en Spotify. O sea, voy a poner Pionero del Manga Argentino. David, ¿dónde puedo seguirte así? Se amplía un poco más este conocimiento que tocaste hoy, pero sé que en tus redes lo estás ampliando mucho más y estás detallando individualmente cada una de estas obras. Bueno, hay muchas formas. Primero, todas mis redes, David el Saxofonista, así me pueden encontrar en todas las redes. Y en YouTube ponen Pioneros del Manga Argentino, o en Facebook o en todos lados ponen Pioneros del Manga Argentino y le va a salir mi video. Ponen el nombre de las obras y le va a salir el mío. Si ponen, por ejemplo, Operación Tower Tank de Gabriel Luque, el mío es el primer video de toda la red que habla del manga ese.
nadie había hablado de ese manga mostrándolo como era interiormente. Bueno, si vos pones Operación Tower Tank, te va a salir mi video. En cualquier red te sale el mío. Y vas a poder ver cómo, y así con todos los mangas que yo voy hablando. Esa es la manera. La idea es esa. La idea es poder difundirlo, ¿viste? Y yo lo hago con pasión. O sea, yo no lo hago. Yo sé que no, con esto no me hago youtuber, no me hago nada. Yo lo hago por la pasión y porque me encanta. Por ejemplo, cuando compartí justamente reparaciones finas en Twitter, me comentó Mariela Carril, o sea, ese es el mejor premio de la vida. O sea, ¿qué más le podés pedir al universo? El mejor premio al corazón. Me voy a poner a recomendar entonces de obras argentinas en Twitter. Ya empiezo. Pero genial, excelente. Sí, claro, bueno, es que, y hago un último inciso, para los que, ahora que se está revalorizando mucho lo que es toda la historia de las mujeres, las artistas, todo, bueno, la historia de las pioneras del manga argentino es otro tema para hablar, porque ese también es enorme. Y por ejemplo, de Patricia Leonardo surge el estudio Kurai Corp. Del estudio Kurai Corp también surge Mariela Carril. Estaban en ese mismo momento todo, así que eso es increíble. Y después, por ejemplo, si para los que quieran seguir, para las chicas que dibujen manga y quieran saber cuáles eran las que serían las madres del manga argentino, tenés, por ejemplo, una nota en la Láser que es increíble, que se llama Las chicas que dibujan en el baño de la Facultad de Diseño. De esa facultad que aún hoy existe. O sea, ahí existe, si vos vas bueno, no es que yo he ido, pero me refiero, he visto las fotos que aún hoy están, que en las paredes dibujaban ellas, de hecho es una nota de Láser, después búsquenla, y eran chicas de diseño que dibujaban ahí en las paredes y se conocían ahí todo el año 2003. De ahí surge una artista que se llama Mako Fufu. Ella ahora vive en Estados Unidos y es una artista impresionante. Trabajó hasta para un artbook de Capcom, o sea, para que ustedes se imaginen. Es impresionante, es una artista tremenda, con una trayectoria impresionante. Nunca he visto que la hayan entrevistado acá, ¿viste? Salvo en esa editorial de Láser. Pero así, la historia de las pioneras, de las mujeres dibujando, está a la par de los hombres. O sea, no es que vinieron después, sino que empiezan en el mismo periodo, ¿viste? Y es como que a veces... Claro. De hecho, tenía hasta su propio fanzine. Tenés un fanzine que se llama No Fear My Lady, se llama así un fanzine, y ahí eran todas mujeres dibujando, con historias autoconclusivas. Ahí está justamente Patricia también. Es otra historia también muy apasionante, ¿viste? También queremos recordar a la gente que esto es un trabajo de investigación que empezó David, que todavía no terminó, tiene mucho todavía para seguir investigando. Por ende, esto es solamente una parte, seguramente más adelante, ya sea en sus respectivos canales, o quizás acá con nosotros, él va a seguir ampliando todo lo que él consiguió averiguar sobre estos autores, quizás hable de otro periodo. La verdad que todo muy interesante, David. Bueno, para el futuro... Sí. Para el futuro yo me voy a traer a los autores para que hablen y les den los testimonios, y los primeros, bueno, para el año que viene yo les voy a conseguir las entrevistas para darles voz a todos ellos, porque no les conocemos las voces, ¿entendés? O sea, bueno, yo sí les conocí, pero me refiero a que mucha gente no conoce cómo ellos hablan, cómo son, todo. Bueno, me comprometo a traer una entrevista de los pioneros, o sea, los primeros. Por ejemplo, a César Pereira, viste que es una persona muy complicada de conseguir en las redes. Hay que ir personalmente o escribirle una carta. Bueno, yo voy a ir y voy con el teléfono todo y le vamos a hacer la entrevista porque él es el que tiene el mayor conocimiento. Con él, las veces que yo me reuní con él eran charlas de 6 horas. Así que imagínense. Imagínate, charlas a full de ensoñaciones oníricas, como diría vos, David. Obvio. La verdad que es muy interesante todo esto que contás. Yo que soy un dibujante y historietista frustrado, ¿viste el deportista frustrado que se hace periodista deportivo? Bueno, yo dibujante frustrado que se hace podcast. David, ¿algo más que quieras decir para cerrar con este tema y no te molestamos más? Bueno, que espero que si esto que estoy haciendo hace que surja la llama de la investigación, de que la gente pueda investigar a todos estos autores y que puedan ser revalorizados como se lo merecen. Todos estos autores para mí merecerían sacar un libro por año. O sea, tendrían que batir récords, porque son artistas tremendos, ¿no? Todos los nombrados y que aún hoy siguen haciendo arte. Nunca han parado, ¿eh? Y eso es muy importante decirlo. Y bueno, y lo más importante, unirnos todos. Eso es lo más importante. Terminar con las divisiones,
o las peleas de que si esto es o no es manga y todo lo demás, esas discusiones no sirven para nada porque hay que unirnos. Así. Es así. La Argentina es nuestro jardín y todo lo que brote aquí va a ser producto de nuestro empeño, muchachos. Así que bueno, nada más. Hay que unirnos. El mensaje final de David, el cual comparto rotundamente. Así que, gente, esto fue el Sucucho Comiquero, una introducción, un relato de lo que es la historia del manga argentino, ¿no? Muchísimas gracias, David, te despedimos. Van a escuchar, por favor, van a escuchar una voz que va a decir dónde nos pueden seguir, dónde nos pueden escuchar, a dónde nos pueden donar. Para esa parte no iba. Pero bueno, gente, esto fue el Sucucho Comiquero. Muchas gracias. Hasta luego.